Muy buenas noches, amigos. Sean bienvenidos a este su espacio, Las Noches Más Patriotas de la Red, en donde tenemos un programa muy especial, un programa que nos ayudará muchísimo a todos para poder entender todo el marco jurídico de esta revocación de mandato. Este momento en el cual nosotros estamos transitando dentro de la democracia de un país como es el nuestro, México, con muchas dudas, con ciertas dificultades. Sabemos que es un proceso nuevo, pero es un proceso legal y eso lo hace totalmente válido. Pero sobre todo es muy importante que tú y yo estemos lo mejor preparados y lo mejor informados para poder acudir este próximo 10 de abril a las urnas. Es muy importante que no nos quedemos sentados, que no nos quedemos esperando a que los demás hagan algo y sobre todo que no nos quieran imponer el que no hagamos lo que nos corresponde. Por eso el día de hoy estamos muy contentos y estamos pues de manteles largos porque tenemos un invitado experto en este tema. Mucha gente nos ha pedido que hablemos de todos estos puntos y quién mejor que nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Alejandro Ponce Rivera, de quien daremos una breve semblanza. Licenciado Alejandro Ponce Rivera, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, director general de Defensa Fiscal, Grupo Jurídico, firma con cobertura nacional. Cuenta con 42 años de experiencia en la materia fiscal. Especialista en fiscal penal. Experto en la detención, prevención y corrección de discrepancia fiscal, lavado de dinero y delitos fiscales. Fue abogado dictaminador, jefe de grupo y subjefe de departamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entre los años 1977 a 1982. Secretario de Acuerdos de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación de 1982 y 1984 y subdirector de Juicios Fiscales Federales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal en 1984 y 1985. En julio de 1985 fundó esta firma, en la que por más de 30 años se ha dedicado exclusivamente al área fiscal, llevando a cabo la defensa, asesoría y consultoría de miles de clientes durante toda su trayectoria. Creador del concepto Nueva Defensa Fiscal, que consiste en estar varios pasos adelante de la autoridad, solucionar los problemas fiscales antes de que sean detectados por la autoridad y así proteger el patrimonio y la libertad. Fue catedrático durante más de 25 años, impartiendo clases en licenciatura, especialidad y maestría en varias universidades. Fue asesor fiscal de infinidad de organismos empresariales en todo el país. Escribió para diversas revistas especializadas en cuestiones fiscales. Imparte cursos, conferencias de defensa fiscal en todo el país. Es autor de más de 30 libros. Fue conductor del programa Nueva Defensa Fiscal, que se transmitió semanalmente por internet durante 4 años. Así es que damos la cordial bienvenida al licenciado Alejandro Ponce. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, muy buenas noches y muchas gracias por invitarme. Con mucho gusto estoy con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Pues vemos que su experiencia es muy vasta, licenciado. Sabemos que usted siempre ha tenido ese manejo para pues estar pendiente de todos los gobiernos y estar siempre sumando en favor de nuestro país. Y por supuesto que en este periodo no podía ser la excepción. Entonces, tenemos varias preguntas. Obviamente,
están enfocadas a todas las dudas que tiene nuestro auditorio y todas las dudas que tenemos como mexicanos para saber si salimos o no salimos a la revocación de mandato, qué significa y todo esto. Pero pues en primera instancia yo quisiera hacerle una pregunta, si le parece bien. Claro que sí, a sus órdenes. Gracias. Me gustaría que nos dijera si la revocación de mandato es una ley tan complicada, confusa y con ciertas lagunas que impiden que se aplique con certeza, como nos lo han estado manejando y hecho creer en los medios de comunicación más populares. ¿Es así de difícil? No, la reforma constitucional que fue publicada en el Diario Oficial del 19 de diciembre, del 12 de diciembre de 2019, del 20 de diciembre de 2019, es una reforma constitucional exageradamente clara, entendible, y a mí me gustaría referirme a lo que está por venir y que está perfectamente reglamentado en la Constitución. Ya se reunieron todos los requisitos para que se lleve a cabo el procedimiento de revocación de mandato. Estamos prácticamente a 40 días naturales de que se celebre ese proceso revocatorio y la Constitución en el artículo 35, fracción 9, punto 3, establece claramente que se realizará mediante votación libre, directa y secreta de los ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales federales o locales. Esto está por venir exactamente el 10 de abril. Y luego el punto 4 nos dice con mucha claridad, para que el proceso de revocación de mandato sea válido, deberá haber una participación de por lo menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. Si a esta votación acude menos del 40%, ¿verdad?, de las personas inscritas en la lista nominal, ¿verdad? Si acudimos menos del 40%, la revocación de mandato no será válida, no será obligatorio el resultado. Para que el resultado sea válido, vinculatorio y obligatorio, es necesario que participemos por lo menos el 40% de los mexicanos que estamos inscritos en la lista nominal de electores. Y luego agrega la Constitución con mucha claridad, la revocación de mandatos solo procederá por mayoría absoluta. Esto significa que si acudimos a votar más del 40%, la revocación de mandato procederá si la mayoría absoluta de los que votamos vota por la revocación de mandato. Imaginemos que acudimos a las urnas 40 millones de mexicanos. Obviamente somos ese 40 millones de mexicanos, seríamos más del 40% de los mexicanos que estamos inscritos en las listas electorales. Bueno, ya que votamos los 40 millones de mexicanos, para que proceda la revocación de mandato, se requiere únicamente mayoría absoluta. O sea, es que votemos más de 20 millones, más de la mitad de quienes votamos a favor de la revocación, y votando más de la mitad, la revocación de mandato procede. En el ejemplo que estamos poniendo, si acudimos a votar 40 millones, pues si votan 20 millones 100, que ya son más de la mitad, la revocación de mandato procede, ¿sí? Esa es la redacción clarísima de la ley, ¿verdad? Creo que no hay mayor complejidad. Exacto, sí, sí, sí. Nos han manejado mucho eso, yo creo que para espantarnos o persuadirnos, pero gracias por dejarnos bien claro este punto. Algunas personas seguramente lo manejan de otra manera por desconocimiento, no son abogados, no
no conocen las leyes, no conocen la Constitución, o sea, no han tenido trato cotidiano con las cuestiones de derecho, y algunos otros, bueno, seguramente con fines oscuros, sabiendo que están diciendo cosas equivocadas, lo dicen exactamente para desalentar la participación. Pero ¿de quiénes están desalentando la participación? De los que están en contra del presidente López Obrador y en contra de los mexicanos que de ir a votar, votarían a favor de la revocación de mandato. O sea que esa confusión en la que nos quieren meter lleva sesgo. La idea es la de que los que no estamos de acuerdo con el gobierno del presidente López Obrador, nos quedemos en casa, no votemos, el que calla otorga, solo voten los que están a favor, y de esa manera se muestre que el pueblo está a favor del gobierno. Así es. Ah, de acuerdo. Muy interesante lo que nos explica, porque hay que tener mucho cuidado. Y bueno, hablando de revocación de mandato y toda la parte fiscal, a mí me gustaría que nos aclarara un punto, porque creo que desde ahí parte a veces nuestra confusión. ¿Nos puede explicar, por favor, de una manera sencilla para que todo nuestro auditorio lo podamos entender perfectamente, qué es la revocación de mandato? O sea, sí Bueno, que es, porque hablamos, pero ¿qué es? bien, la revocación de mandato, y vamos a centrarnos únicamente en la revocación de mandato que se va a llevar a cabo el 10 de abril. El presidente López Obrador fue electo para un periodo que concluye en el año de 2024, ¿verdad? El 31 de agosto del 2024 parece ser. Entonces, la revocación de mandato es un procedimiento, es un proceso que se lleva a cabo a medio gobierno, ahora sería exactamente el 10 de abril, para que todos los mexicanos, los que en 2018 votaron a favor de López Obrador, y los que votamos por otras opciones, y los que no votaron, es un proceso revocatorio abierto a todos los mexicanos, a todos los que estamos inscritos en la lista nominal, acudamos a las urnas para manifestar con nuestro voto si estamos de acuerdo con que el presidente López Obrador continúe en el mandato, porque le seguimos teniendo confianza, o si estamos a favor de que se revoque el mandato al presidente López Obrador en forma anticipada, porque para el 10 de abril ya le perdimos la confianza. Esto además fue promovido por el presidente López Obrador desde su campaña. En el primer año de gobierno promovió la reforma constitucional que fue aprobada por la mayoría de su partido, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y que fue aprobada en la mayoría de legislaturas de los estados, también en su inmensa mayoría gobernadas por el partido o Morena, ¿sí está claro? Entonces, eso es la revocación de mandato, ¿sí? Entonces, todos tenemos derecho a ir a manifestarnos. Ahora, si el cómputo final, después de que votemos más del 40%, resulta que de los que votamos, la mayoría manifiesta que ya le perdió la confianza al presidente López Obrador, entonces procede la revocación de mandato y procede que el presidente López Obrador abandone la presidencia de la República. En eso consiste fundamentalmente. Entonces, bueno, todo depende de que todos nosotros nos demos tiempo para ir a las urnas el 10 de abril y votemos de acuerdo a nuestra conciencia. Le sigo teniendo confianza, que continúe. Le perdí la confianza, que no continúe, ¿verdad? Así es de sencillo el procedimiento revocatorio. Claro
hay todo un ejército de mercenarios, ignorantes, traidores porque están engañando a los mexicanos, ¿sí está claro? Que dan argumentos sin fundamento, sin sustento, en donde dirigiéndose únicamente a los mexicanos que estamos en contra de López Obrador, que nosotros nos quedemos callados, que no manifestemos que no le tenemos confianza al presidente de la República, que estamos expresamente solicitando que se le revoque el mandato. A nosotros son a los que nos están diciendo no vayas a votar, ¿verdad? Mientras, desde luego, los que están a favor de López Obrador, ¿verdad? Sí promueven que quienes apoyan a López Obrador acudan a las urnas y manifiesten esa conformidad para que el presidente siga en el gobierno hasta la conclusión de su mandato. Sí, así es, no están siendo equitativos, ¿no? En opinar, ¿no? Es gente que tiene un pie de este lado y otro de este lado. Es gente que dice una cosa y hace exactamente lo contrario. Es gente que no es congruente y además pongan atención, estimados compatriotas, los que hoy promueven que los mexicanos que estamos en contra de López Obrador no vayamos a las urnas el 10 de abril, todos ellos, sin excepción, han sido cómplices y beneficiarios directos de los sexenios de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Zedillo, de Salinas de Gortari. ¿Dónde estaba Ángel Verdugo, Ricardo Rocha, Alasraqui, Broso, Loré de Mola? ¿Dónde estaban en esos sexenios, verdad? Todos ellos gobiernos que nos han lacerado tremendamente a los mexicanos, nunca se manifestaron abiertamente en contra de esos gobiernos, proponiendo acciones contundentes para tratar de salvar a los mexicanos. Y hoy que en la Constitución Federal está establecido un mecanismo legal constitucional que nos permite a los mexicanos en conjunto y en mayoría decidir si el presidente de la República continúa o no, estos mercenarios, ignorantes de la materia jurídica, que dudo mucho que amen a nuestro país, están trabajando todo el día, todos los días, con argumentos absurdos sin fundamento, para que los mexicanos que estamos en contra no acudamos a las urnas. Y de esta manera, el presidente López Obrador pueda continuar con su mandato. Así es, licenciado. Es pues muy grave, ¿no? Esto que está sucediendo porque por un lado los vemos diciendo muy mal el gobierno de López, no sé qué, pero no hagamos nada, ¿no? Esa sería la lectura de lo que nos está usted compartiendo. Pues más o menos es como si pensaran que los mexicanos nacimos paralíticos, que no podemos hacer absolutamente nada, ¿verdad? Que no podemos ser actores ni autores del destino nacional y que simplemente Dios nos trajo al mundo para ser espectadores, ver lo que hacen otros en nuestro perjuicio sin que nosotros podamos reaccionar. Así es, exactamente. Y de acuerdo a estos comentarios que usted nos hace y obviamente fundamentados, hay una pregunta muy recurrente de nuestro auditorio que nos dice, ¿es una farsa la revocación de mandato a la que se encamina México? Pues yo no sé si tienen dones de evidencia o clarividencia o qué para conocer el futuro, ¿verdad? Lo cierto es que tenemos un mecanismo constitucional que nos da el derecho a los mexicanos de libremente elegir si queremos que el presidente López Obrador continúe o no, ¿verdad? Entonces, queremos descubrir si es o no una farsa, pues acudamos a las urnas. Si las urnas están llenas de mexicanos que no están de acuerdo con López Obrador
y piden la revocación de su mandato, y a pesar de eso hay un fraude electoral y lo imponen para que siga, bueno, ya vimos que es una farsa, pero no nos quedemos con la duda. Si la vida, si la realidad nos está dando la oportunidad de desenmascarar esta farsa, pues aprovechémosla. Pero si los mexicanos que estamos en contra de López Obrador no asistimos a la urna, pues siempre nos quedaremos con la duda si hubo o no una farsa, ¿verdad? Y el presidente López Obrador y Morena y la Cuarta Transformación gritarán, se llenarán la boca diciendo que fue una elección o una votación totalmente transparente, ¿verdad? Que no hubo ninguna farsa, pero porque ganaron. Entonces, yo no sé, porque no estoy dentro de la cabeza del presidente López Obrador, ni de los dirigentes de Morena, ni de los que dirigen la 4T. Puede que ellos tengan planeado que sea una farsa. Bueno, pero ¿por qué no vamos a votar para que si todo era una farsa, pues lo descubramos el 10 de abril, ¿verdad? Y ya caiga la máscara de quienes supuestamente actúan de manera democrática. ¿Sí está claro? Yo no me quedaría con la duda. En esta vida nosotros no podríamos podría dar ni siquiera un paso en nada, si siempre, ay no, y si es una farsa, ay no, no seamos cobardes, no seamos cobardes. Tenemos que tomar decisiones e ir a votar y ya el 10 de abril o el 11, veremos si fue una farsa o no, pero entonces, si fue una farsa, quedarán desenmascarados y estará evidente que no estamos en una democracia, sino que ya desde ahorita estamos en una dictadura, ¿verdad? Exacto. Así es porque exigimos democracia, hablamos de la democracia, pero a la hora de que tenemos oportunidad de ejercerla, nos espanta o nos quedamos a un lado y no participamos. Entonces, ¿cómo se puede dar la democracia si nosotros no participamos, ¿no? Estos sujetos que dicen que no vayamos a las elecciones, a las votaciones este 10 de abril, ¿verdad? Dicen que no vayamos a las elecciones de a las votaciones de este 10 de abril porque es una farsa. Pero sí dicen que nos preparemos para las elecciones del 2024, ¿verdad? ¿Qué argumentos, qué información privilegiada tienen que les hace estar convencidos de que en 2024 no será una farsa y ahí sí se respetará la voluntad del pueblo, cuando en 2024 probablemente el INE ya no exista, o por lo menos ya no exista como está actualmente? A lo mejor es otro organismo electoral con otras reglas y lleno de gente de López Obrador. En ese momento podremos nosotros lograr quitar a la 4T si ya el órgano electoral está invadido, dominado por la 4T? Evidentemente que no. Así es. No, claro que no. Claro que ya no podremos hacer absolutamente nada, pero precisamente por eso traemos todas nuestras dudas y traemos estos programas tan interesantes, pero sobre todo informativos y que despiertan conciencias. Y siguiendo con la ley de revocación de mandato, yo quiero preguntarle, ¿esta ley ya existía en la Constitución de México? ¿O quién la sugirió y puso en nuestra Carta Magna? ¿Fue el presidente? Porque mucha gente piensa que, ay, él mismo como es tan bueno o tan democrático, no lo sé, sugirió que se llevara a cabo la revocación de mandato por si la gente no estaba a favor de él y todo esto, como si él fuera el dueño o hubiera sugerido esta ley. Bueno, no quiero meterme en el pasado porque perderíamos el tiempo. La revocación de mandato, tal y como está plasmada en este momento para el 10 de abril, está reglamentada, así como está plasmada, exactamente en la reforma constitucional que se publicó el 20 de diciembre de 2019 y como está reglamentada en la Ley Federal de Revocación de Mandato. ¿Sí está claro? Y efectivamente el presidente de la República en su campaña sugirió, ofreció
que él se sometería a un proceso revocatorio a medio sexenio porque, dice él, el pueblo pone, el pueblo quita, y si a medio sexenio el pueblo quiere que me vaya, yo me iré. Él promovió a través de su partido la reforma constitucional, ¿verdad? Pero esta reforma constitucional que finalmente fue aprobada es muy diferente de la reforma constitucional que proponía López Obrador, porque él quería el procedimiento de revocación de mandato en condiciones tales que ayudara a su partido en las elecciones intermedias. Por eso él proponía que la revocación de mandato se llevara a cabo junto con las elecciones federales que se llevaron a cabo en el año pasado, exactamente para que al él estar en las boletas, él pudiera hacer campaña, ¿verdad? Y desde luego, no únicamente él ganara el procedimiento revocatorio continuando en la presidencia, sino que además ayudara a que sus candidatos también ganaran. Afortunadamente la oposición no estuvo de acuerdo con eso y por eso se estableció que la revocación de mandato no debía coincidir con las elecciones federales intermedias, que debía ser posterior. Y bueno, el primer resultado de que esta revocación de mandato se hubiera aprobado de manera diferente a como la quería López Obrador, fue que en las elecciones federales del año pasado tuvo más votos la oposición que Morena y los partidos satélites, ¿verdad? Entre Morena y sus partidos satélites tuvieron 20 millones de votos en números cerrados y los partidos políticos de oposición tuvieron 24 millones de votos, ¿sí? Ahora, si fuimos a votar 44 millones de mexicanos en la elección anterior, que era para elegir diputados y senadores y algunos gobernadores que no sirven para nada, o sea, un gobernador no influye en el nivel de vida de todos los mexicanos. Un diputado y un senador lo único que hacen es levantar su dedito para aprobar leyes que ni siquiera tuvieran tiempo de leer y que además su preparación académica e intelectual no les permite entender. Si está claro, como ocurrió con la reforma fiscal que se aprobó el año pasado y que entró en vigor en enero, no le entienden a esas disposiciones. O sea, elegir diputados, senadores y gobernadores es algo verdaderamente intrascendente y fueron 44 millones. Esta sí es una votación importante, porque vamos a decidir si el presidente de la República, que él sí influye en la vida de todos nosotros, para bien o para mal, ¿verdad? En esta votación debiéramos ir el 100% de mexicanos que estamos en la lista electoral para que entre todos decidamos si sigue o se queda. Si la mayoría de mexicanos decide que se quede, se tiene que quedar, ¿verdad? Pero que participáramos todos sería lo ideal. Bueno, no es posible que participemos todos por la tendencia abstencionista que tenemos los mexicanos, pero sí es importante que votemos lo más que se pueda. Primero, para tener el 40% de participación de integrantes del padrón electoral, y en segundo lugar, que votemos todos manifestando nuestra preferencia y es muy difícil encontrar gente de carne y hueso real que esté a favor del gobierno del presidente López Obrador. Ni siquiera la gente sencilla, ni siquiera la gente humilde aplaude la política del actual gobierno porque no nos beneficia absolutamente para nada. No hay fuentes de trabajo, no hay sueldos decorosos que nos permitan llevar una vida digna, no hay medicamentos, no hay medicina para los niños, etcétera, etcétera. Entonces es difícil encontrar a gente que de corazón, que objetivamente apoya al presidente. Por eso el gobierno en los últimos meses ha multiplicado las ayudas exactamente para comprar la conciencia. Él no compra la conciencia con tacos y refrescos o con tortas y refrescos, no, pero sí la compra con las ayudas mensuales que está dando con dinero que es de los que pagamos impuestos. ¿Sí está claro?
Ahora, tenemos que ser congruentes. Yo creo que en México podemos dividir a los mexicanos en este momento en tres grupos. Los que están a favor de AMLO, la mayoría seguramente comprada su conciencia por las ayudas sociales que da con el dinero de los que pagamos impuestos, la mayoría de ellos. Y desde luego se está trabajando intensamente para que todos ellos acudan a las urnas. Se han visto videos como hasta les piden la credencial para votar, para comprometerlos a que vayan a votar el 10 de abril. En segundo lugar, tenemos a los que estamos en contra de López Obrador, pero los que estamos en contra de López Obrador estamos siendo atacados con información falsa que trata de confundirnos para que el 10 de abril no manifestemos nuestro descontento votando, que es la única forma en la que vale expresar nuestro descontento, votando a favor de la revocación de mandato por pérdida de la confianza. Y hay una minoría elitista que ha servido a todos los gobiernos, incluido el actual, que se ha beneficiado económicamente de todos los gobiernos, incluido el actual, que siempre ha engañado al pueblo al no hablar de las atrocidades que han cometido los últimos presidentes de la República, callarlos, esos errores, como está callando los errores ahora de López Obrador, que tienen lugares destacados en medios de comunicación masivos, ¿verdad? Y que todos los días están machacando con la idea de que no debemos acudir a votar el 10 de abril. Ah, eso sí, todo lo que dicen de López Obrador es que está mal esto, que está mal el otro, que su hijo, que es... pero no voten en contra de López Obrador. Él debe terminar su mandato, ¿verdad? Esa incongruencia de veras que no tiene explicación, salvo la de que o fiscalmente son unos verdaderos delincuentes y ya los mandó a llamar el SAT para decirles, o promueves que los que están en contra de la revocación no voten el 10 de abril, o te meto a la cárcel por defraudador fiscal, ¿verdad? FEMSA, Walmart, Carlos Slim, Bayeres, gente muy poderosa, les dijeron, o pagas 4,000 millones, o pagas 8,000 millones, o pagas 3,000 millones de pesos, o te metemos a la cárcel. ¿Y qué hicieron? Pagaron. El miedo no anda en burro. Cuando uno sabe que uno fiscalmente está totalmente irregular y que hemos defraudado al fisco toda nuestra vida, claro que tenemos, como lo hicieron esos empresarios, pagar. Estos sujetos no tienen el dinero que tiene Carlos Slim, no. Pero sí tienen una cola que les pisen y con lo que han evadido, evidentemente, que pueden ir a la cárcel durante muchos años. Entonces, si lo que les dicen es, o promueves que los mexicanos no voten el 10 de abril, los que están en contra de López, o te meto a la cárcel. Pues claro que el miedo no anda en burro y claro que anteponen sus intereses personales por encima de los intereses de México, del pueblo mexicano, ¿verdad? Y la otra opción es que pues estén recibiendo dinero a manos llenas como siempre lo han recibido y que como verdaderos mercenarios, ¿verdad? Pues pagados, critiquen de palabra a López Obrador, pero en los hechos lo defiendan para que continúe el mandato hasta su fin. ¿Y cómo lo defiende? Bueno, desalentando a los mexicanos que no queremos a López, evitando que vayamos a votar el 10 de abril. Es un juego muy perverso, ¿verdad? Pero bueno, ojalá Dios ilumine el entendimiento de todos los mexicanos, que abramos los ojos, que nos demos cuenta de la realidad
y que en lugar de andarle haciendo caso a Beatriz Pajés, a Ángel Verdugo Alarraqui, le hagamos caso a nuestra conciencia. Yo estoy en contra de AMLO, en conciencia. Voy a votar el 10 de abril para que se vaya. Así es. Sí, licenciado, exacto, tiene toda la razón. Y sobre todo, pues con todo esto que nos han manejado los medios de comunicación, pues hay dudas también muy puntuales. Y, por ejemplo, uno de los mayores temores de la ciudadanía y por el cual muchos aseguran que no saldrán a votar este próximo 10 de abril, es porque piensan que el actual presidente busca con este ejercicio ratificar su mandato. O sea, no revocar, ratificar. ¿Legalmente esto es posible? O sea, ¿existe el término ratificación en la ley de revocación de mandato? Porque está muy Mire manejado. usted, sí, lo primero que usted ha formulado la pregunta en una forma muy descriptiva de lo que estamos viviendo. Pero esa pregunta contiene premisas falsas. Qué bueno que la formuló en esos términos para que me permita aclarar todas las falsedades del señalamiento que usted acaba de formular. Dice, uno de los mayores temores de la ciudadanía. Los ciudadanos no tienen ese temor. Nos lo han sembrado todos los días, todo el día. Todos esos comunicadores, Pajés Yergo, necesitamos un nuevo presidente en uno de los últimos videos que vi de ella. Sí, pero ¿cómo lo vamos a tener un nuevo presidente si ella dice que no vayamos a la revocación de mandato? Porque López debe continuar su mandato. Es una persona totalmente contradictoria. Política la señora y su empresa. Yo estoy seguro, yo soy fiscalista, a mí no me pueden engañar. Yo estoy seguro que su empresa jamás ha pagado impuestos correctamente, desde que su papá vivía. ¿Sí está claro? Tendría que ser extraterrestre esa familia para que sí pagara impuestos en un país en donde la cultura fiscal de no pago ha sido regla general entre todos los mexicanos. Entonces, no es cierto que los mexicanos tengamos ese temor nacido de nuestro interior. Nos lo están sembrando, ¿verdad? Y por el cual muchos aseguran que no saldrán a votar. Los que aseguran que no saldrán a votar son los que ya fueron convencidos por Broso, por Verdugo, por Alarraqui, por Ricardo Rocha, por Beatriz Pajés, etcétera. ¿Sí está claro? No es que ellos hayan estado convencidos, están razonando y pensaron y evalúan y no. Simplemente todo el día están escuchando, no vayas a votar, pues ellos repiten eso porque piensan que estos señores que hablan de que no vayamos a votar, piensan que son personas de buena fe, que son mexicanos pensantes, cuando no pueden ser mexicanos pensantes los que dicen una cosa y hacen exactamente lo contrario, ¿verdad? Porque piensan que el actual gobierno, que el actual presidente busca en este ejercicio ratificar su mandato. ¿En qué se apoyan? Eso lo dijo López Obrador. ¿Escucharon a Mario Delgado? Eso dijo que quiere ser presidente, el barbudo ese, ¿cómo se llama? Noroña. O sea, ¿dónde lo escucharon? ¿Dónde vieron? ¿Qué pruebas tienen para demostrar que con este proceso revocatorio se quiere ratificar al presidente de la República? Las preguntas son claramente, ¿quieres que continúe hasta que termine su mandato? Que eso no es ratificar, es continuar. ¿O quieres que deje la presidencia por pérdida de confianza? Esa es la boleta electoral. Todo lo demás son mentiras sembradas por mercenarios que tratan de confundir, no a todos los mexicanos, que tratan de confundir únicamente a los mexicanos que estamos en contra de López Obrador y que en nuestro interior quisiéramos que se fuera,
pero con argumentos absurdos nos engañan para que el 10 de abril nos quedemos en casa mientras todos los votos comprados con nuestro dinero a favor de AMLO, ese día sí se depositan en las urnas. Así es. No hay quienes están trabajando, en todo caso, para que se ratifique el mandato de López Obrador, son Alarraqui, Verdugo, todos los medios de difusión, El Universal, Reforma, todos los partidos políticos que no quieren la revocación, PRI, PAN, PRD, salvo militantes aislados, decentes, ¿verdad? Pero todos ellos son los que quieren ratificar a López Obrador. ¿Y cómo lo van a ratificar? Pues evitando que los que estamos en contra acudamos el 10 de abril a votar. Gente desonesta, esta que habla mal de AMLO, pero que trabaja para que AMLO concluya su mandato. Así es, ingeniero. Y tocando estos puntos que la ciudadanía le han generado tanta confusión, otro de ellos es que la mayoría desconoce bien a bien el significado de la retroactividad para esta ley. ¿Nos puede ayudar a entender esa parte de la retroactividad y decir si esta retroactividad invalida la ley o no, o qué pasa con la retroactividad? Porque todo el mundo dice, es que si es retroactiva, no es retroactiva, entonces se invalida y ta. Entonces, como que no tenemos conciencia exactamente de qué significa esto. El derecho no es un oficio que cualquiera pueda ejercer, ¿sí está claro? El derecho es una profesión que se tiene que estudiar en una licenciatura y que tiene uno que documentarse con doctrina, con estudios, etcétera, ¿sí? En pocas palabras, y para que todos los mexicanos entendamos, las leyes se establecen siempre para reglamentar el futuro, siempre. Si hoy entra en vigor una ley, esta ley debe reglamentar lo que ocurra de mañana en adelante. Así debe de ser. ¿Sí está claro? Las leyes no pueden reglamentar el pasado. No pueden ni deben reglamentar el pasado. Una ley que entre en vigor hoy no puede sancionar por primera vez o premiar lo que hicimos hace 3 años, cuando la ley no estaba vigente. En este caso, la ley sería retroactiva. Y fíjense bien, las leyes sí pueden ser retroactivas si benefician. Lo que la Constitución claramente prohíbe es que las leyes sean retroactivas en perjuicio de persona alguna. Artículo 14 constitucional, que aquí lo tengo a la vista. Artículo 14 constitucional dice: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Sí está claro? Entonces, pues, una ley es retroactiva cuando pretende aplicarse a eventos que ya ocurrieron en el pasado. Para que quede claro, una norma jurídica se compone de 2 elementos: un supuesto o hipótesis y una disposición normativa o mandato. La ley dice, toda la ley dice, si A ocurre, debe ser B. Sí. Si A debe ocurrir después de que entró en vigor la ley. Si A no puede haber ocurrido antes de que entrara en vigor la ley. Si la hipótesis y el supuesto ocurrió en el pasado y la ley pretende aplicarse a hechos que ocurrieron antes de que entrara en vigor, la ley es retroactiva. En el presente caso, la ley, la Constitución
que establece la revocación de mandato se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 2019 y entró en vigor el 21 de diciembre de 2019. ¿Cuándo se va a llevar a cabo el proceso revocatorio que está autorizado desde el 20 de abril, desde el 20 de diciembre de 2019? Se va a llevar a cabo el 10 de abril de 2022. Pregunto, ¿el 10 de abril de 2022 es posterior a la publicación de esta reforma constitucional? Claro que sí, claro que es posterior. O sea, esta ley que entró en vigor en 2019, diciembre de 2019, está reglamentando el futuro, lo que va a pasar el 10 de abril de 2022. Incluso, en este momento, el 10 de abril es futuro. No ha pasado. Con mayor razón, el 10 de abril de 2022 era futuro, el 20 de diciembre del 2019. Entonces, eso de que esta ley, esta revocación es retroactiva, es una muestra o de ignorancia, que los ignorantes no deben hablar de cuestiones jurídicas, o es una muestra de deshonestidad, que sabiendo que están engañando, con tal de que no los metan a la cárcel por defraudadores fiscales, o con tal de que desquiten el dinero que les están dando bajo el agua, se atreven a decir absurdamente que es inconstitucional, ¿verdad? Cuando saben que no es retroactiva, porque lo que pretenden ellos es que López Obrador continúe o, usando sus palabras, se ratifique como presidente de la República gracias al silencio de quienes estamos en contra de López Obrador. Así es, no es retroactiva, es un absurdo que no tiene ningún sustento. De acuerdo. Pero así como López Obrador dice absurdos que justifica, contengo otros datos, todos los que los defienden dicen exactamente absurdos, son como copias al carbón, ¿verdad? Pero no es cierto lo que dice. De acuerdo. Así es. Muchas gracias. Y bueno, porque la ley dice que para que esta sea vinculatoria, deben salir a votar el 40% de los empadronados, como ya bien nos había comentado al inicio. Pero, ¿qué es el término vinculatorio y qué implica? Porque también ahí la gente dice, ¿qué es eso, no? Que sea vinculante o no. Que sea válida, que sea obligatoria. Que sea válida, dice la Constitución. Para que el proceso de revocación de mandato sea válido, deberá haber una participación de por lo menos el 40%. Válido, obligatorio. Que tenga validez, que tenga obligatoriedad. Por eso, en el punto 6º, ¿verdad? Dice la Constitución, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizará el cómputo final del proceso de revocación de mandato. Y una vez resueltas las impugnaciones que se hubieran interpuesto, en su caso, emitirá la declaratoria de revocación y se estará lo dispuesto en el artículo 84. ¿Por qué se va a aplicar lo dispuesto en el artículo 84 de la Constitución? Porque ya no hay presidente, porque como consecuencia de la revocación ya no hay presidente porque se le revocó el mandato, y tan es obligatoria que entra en aplicación lo que dice el artículo 84, que, un segundito por favor, que en su último párrafo dice lo siguiente, artículo 84 constitucional, último párrafo. En caso de haberse revocado el mandato del presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso. ¿Por qué va a ocupar la presidencia temporalmente el presidente del Congreso?
porque ya no hay presidente, porque le revocamos el mandato. Vemos pues cómo son tarugada y media lo que dicen los que están en contra de que quienes estamos por que se le revoque el mandato a López Obrador, tratan de confundirnos con engaños, con mentiras, con tonterías, para que no votemos en conciencia. Y si en conciencia tú estás en contra de López Obrador, sé congruente y acude el 10 de abril y deposita tu voto en la urna respectiva. ¿Sí está claro? Creo que más claro ni el agua. Sí. ¿Qué significa la revocación? Se le quite el poder y que nombren un nuevo presidente. Eso significa y está plasmado con toda claridad en la Constitución. Así es, Así es. así es, licenciado. Y también por otra parte, hay una idea muy arraigada, inclusive han salido muchos mensajitos en las redes. Está muy arraigada entre las personas de que cualquiera que sea el resultado de la votación el día 10 de abril, el presidente no dejará su cargo por ningún motivo. O sea, si gana, si pierde, él no, como si se abrazara su silla y dijera, yo no me voy. Entonces, él puede desacatar la ley y quedarse porque así lo quiera. O sea, puede hacer eso. Mucha gente dice, no se va a ir, ¿para qué salimos? O sea, de todos modos se va a quedar ahí en Palacio y como presidente. ¿Eso puede ser? Otra vez esta pregunta parte de una premisa equivocada, porque dicen que hay una idea muy arraigada entre las personas. No, no es una idea arraigada. No es una idea que surge de nuestro interior, de nuestra reflexión, de nuestra observación de la realidad. Todos nosotros tenemos 5 sentidos para captar la realidad y tenemos entendimiento para procesar esa información y llegar a conclusiones. ¿Sí está claro? Los que dicen este absurdo no han hecho ese procedimiento de captar la realidad, procesar la información y con su entendimiento llegar a conclusiones propias. Los que piensan así son los que dicen lo que dijo Ángel Verdugo, lo que dijo Broso, lo que dijo Ricardo Rocha, lo que dijo Beatriz Pajés. ¿Sí está claro? Pero suponiendo que fuera cierto, ¿por qué nos quedamos con la duda? ¿Por qué? ¿Por qué? Dicen, lo que sea, que suene. ¿Sí? Al mal paso, darle prisa. O sea, ya llegó el 10 de abril, votamos más de 40 millones y por mayoría absoluta, todos decidimos, por mayoría absoluta, que se le revoque el mandato. Hubo impugnaciones, finalmente la Sala Superior del Tribunal Electoral realiza el cómputo final, resuelve las impugnaciones que se interpusieron y emite la declaratoria de revocación. ¿Sí está claro? Ya se le revocó el mandato, así lo resolvió ya la Sala Superior del Tribunal. Y en ese momento López Obrador dice, no me voy. Primero, vamos a sentarnos, vamos a ubicarnos en esas circunstancias. No me voy. Él estará solito en Palacio Nacional y él dice, no me voy. No. Para que él diga, no me voy, tiene que estar el Ejército y la Guardia Nacional resguardando. ¿Sí está claro? Y entonces tiene que quitarse la máscara de demócrata para mostrar el rostro de dictador que es. ¿Sí está claro? Bueno. Y es mejor que lo sepamos en 2022, que todavía no terminan todos los cuarteles de la Guardia Nacional. Es mejor que lo sepamos en 2022, que todavía no destroza la economía, todavía hay empresas, todavía hay trabajos, todavía vamos al supermercado y hay artículos a la venta, ¿verdad? A que cobardemente nos esperemos a que muestre ese rostro dictatorial en el 2024, cuando ahí sí ya están
todos los cuarteles de la Guardia Nacional perfectamente armados, con centroamericanos disfrazados de guardias nacionales, con las empresas en su totalidad prácticamente desaparecidas, con poco empleo, con supermercados con anaqueles prácticamente vacíos, algo que ya sería totalmente irreversible, ¿sí? Las noticias malas hay que conocerlas de inmediato. Ahora, si él no se va, aunque se le revoque el mandato, repito, tendría que ser ya que él, con el ejército, llevara a cabo un golpe de Estado. Un golpe de Estado militar al desacatar la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un golpe de Estado que impediría que asumiera la presidencia interina el presidente del Congreso. O sea, no puede tomar posesión el presidente del Congreso porque el Congreso no está tomado por militares, por guardias nacionales. Sería ya el descubrirse. Ahora, yo pregunto a esa gente ignorante, traidora, si piensan que López Obrador no va a respetar la decisión de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral que le revoque el mandato, ¿en qué se apoyan para que López Obrador respete los resultados del 2024? ¿Ganó otro la presidencia? Pues no dejaría el poder. Si dicen que no lo va a dejar, yo tampoco lo dejaría. Y entonces ya con la Guardia Nacional ya no podríamos cambiar. Es más, si piensan que no va a respetar la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que no va a respetar la Constitución, porque eso está en la Constitución, entonces, en 2024 puede que no respete la Constitución, que no haya elecciones y que él, por un decreto, se prolongue su mandato indefinidamente. Digo, si vamos a ese supuesto, pues vamos a narrar bien el supuesto. Pero ¿ustedes creen que ya la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral le revocó el mandato? ¿Ustedes creen que él puede negarse a oponerse a cumplir esa orden sin el uso de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, de someter con violencia al pueblo? No, tendría que ser ya una dictadura totalmente abierta. Bueno, pues descubrámoslo. ¿Para qué nos quedamos con las dudas? Yo, cuando en el 2018 él era candidato a la presidencia de la República y supuestamente estaban compitiendo por la presidencia con él Mid, Anaya, Margarita y el Bronco, ¿verdad? Yo tenía muchas dudas de que ese enfrentamiento fuera real. A mí me daba la idea de que era una simulación, de que todos estaban de acuerdo, de que todos, Margarita, el Bronco, Mid y Anaya, estaban trabajando para que López Obrador llegara a la presidencia. Yo estaba convencido de que el PRI, PAN, PRD eran comparsas de López Obrador y de Morena y que todos estaban trabajando a favor de López Obrador. Bien, yo no me quise quedar con la duda. Por eso denuncié a López Obrador por lavado de dinero y a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Esto fue, parece que en abril del 2018. El primer debate presidencial era el domingo. Yo presenté mi demanda el martes anterior a ese primer debate presidencial. Y copia de esa denuncia penal por lavado de dinero se le hice llegar a los candidatos a la presidencia, Margarita, el Bronco, Anaya y Mid. Y esas mismas denuncias las hice llegar a los diputados y a los senadores de todos los partidos. Las hice llegar esa denuncia a todos los partidos políticos, a los dirigentes nacionales. Obviamente la denuncia la conocía Peña Nieto, la conocía la Procuraduría General de la República, hice llegar la denuncia a todos los medios donde trabaja
Ángel Verdugo trabajaba ahí con Abascal, ¿cómo se llamaba? Beltrán del Río. Beltrán de Pascal. Ahí llegamos a hacer la denuncia, la acercamos para que la conocieran. A donde estaba Ricardo Rocha, a donde estaba Pajes Yergo, a todos, llegamos, a todos los organismos empresariales. Nadie dijo nada. En el primer debate se quedaron callados. Para mí quedó claro que esa era una farsa. O sea, si yo tengo duda de que me están engañando, ¿por qué me voy a quedar con la duda? Pues claro que trato de aclarar esa duda. Si está claro, entonces tenemos duda de que no se ve López Obrador, bueno, vayamos a votar, saquémoslo con el voto mayoritario, y si no se quiere ir, quedará claro ya desde el 2022 que es un dictador, porque solamente no podrá cumplir con la resolución de la Sala Superior del Tribunal, con el uso de las Fuerzas Armadas, reprimiendo violentamente al pueblo, impidiendo con la fuerza que no ocupe la presidencia interina el presidente del Congreso. Veamos la realidad. Si es una farsa, bueno, constatémosla. Y más vale lo más pronto posible, porque todavía estamos a tiempo de salvar a nuestro país. En el 2024 será imposible. Yo como fiscalista sé que para el 2024 muchos empresarios ya no existirán y ya habrán perdido su patrimonio y sus negocios. Y muchos estarán en la cárcel como fiscalista. Lo sé. Muy bien. Qué fuerte todo esto, porque pues es una realidad a la que no quisiéramos enfrentarnos, pero que está allá delante de nosotros. Entonces, como usted bien dice, pues armarnos de valor y hacer lo que nos... o pregúntenle a Ángel Verdugo y a cómo va a hacer López Obrador para no acatar la decisión de que revoque su mandato. ¿Cómo le va a hacer? Pregúntenle. Él solito ahí, solito en la silla, pues no, de aquí no me voy. No. Tiene que estar el ejército, la guardia, reprimiendo a diestra y siniestra a los mexicanos, ¿verdad? Eso es. Pregúntenles para ver qué respuestas idiotas dan estos señores. Para que vayan conociendo su pobre coeficiente intelectual. Así es. Así es, licenciado. Y bueno, pues con todos estos antecedentes, entonces, ¿cree usted que la ciudadanía debe participar en la revocación de mandato este próximo 10 de abril sin fallo, verdad? Yo creo que todos debemos de actuar en todo de acuerdo a nuestras convicciones, ¿verdad? Lo que sentimos, lo que pensamos, deben guiar nuestro actuar, nuestro proceder, ¿verdad? No es posible que sintamos y pensemos y estemos nada más así acostados, sentados, perdiendo el tiempo. Tenemos vida, tenemos manos, ¿verdad? Tenemos energía. ¿Por qué creen que Dios nos mandó a la tierra en este cuerpo? ¿Para tenerlo ahí arrumbado en un sillón o para que actúe? Si está claro. Entonces, en México hay mexicanos que están a favor de López, hay mexicanos que están en contra de López. Pues todos actuemos y que se vea quién es mayoría. Y a esos babosos que nos dicen lo peor de López Obrador, como que simulan que están de acuerdo con nosotros, ¿no? Hasta nos caen bien a pinche López Obrador, que sí, que el otro, Alarraqui hasta grosero es en sus expresiones. ¡Ay, pendejo! ¿Verdad? Así, ¿verdad? Según hasta nos identificamos en lo que dicen, pero concluyen con el absurdo: no caigamos en el juego, no vayamos a votar. Digo, gente incongruente. Qué bueno que no son mis familiares, porque me avergonzaría yo de ellos. Qué bueno que Dios no me castigó con esa vergüenza. Bien. Sí, claro que tenemos que ir a votar. No únicamente los que están a favor de AMLO, sino también todos los que estamos en contra de AMLO, y que la mayoría de mexicanos decidan en las urnas si se va o se queda. Y a esos traidores que tratan de inducirnos a los que estamos en contra de que no vayamos a votar, mandémoslos al rancho de López Obrador. Así es. Entendieron seguramente.
Sí, así es, licenciado. Muy bien, pues por último, yo quisiera preguntarle, si el presidente tuviera que dejar el cargo después de la revocación de mandato, que es lo que estamos buscando los mexicanos, por así decidirlo, pues todo el pueblo, ¿no? ¿Considera que puede quedar en su lugar alguien peor que él y el daño sea mayor que el beneficio de haber ido a la revocación? Porque la gente también habla de eso. Es que va a quedar uno de Morena, es que nos va a ir peor. ¿Qué nos puede platicar? Peor que él, yo creo que no lo hay. Digo, probablemente en sentimientos, en maldad, haya peores que él. Yo creo que Noroña es peor que él, ¿no? Pero López es un artículo que fue construido durante más de 20 años. Lo construyeron poco a poco, lo hicieron casi un mesías, etcétera, etcétera. Entonces es un producto de mercadotecnia. Y no hay otro igual a él, o sea, no han creado otro producto igual que él. Entonces, si ese producto que nos vendieron, si esos espejitos que nos vendieron carísimos, si esa fantasía que nos vendieron como si fuera oro, logramos quitarla, no hay otro que tenga ese historial o no hay otro producto de reposición, no hay otro producto de repuesto, ¿sí está claro? Ahora bien, en este momento, todos los gobernantes, todos, desde el regidor de obra del ayuntamiento de un pueblito hasta el presidente de la República, pasando por secretarios de Estado, ministros de la Corte, diputados, senadores, gobernadores, secretarios de gobierno de los estados, presidentes, todos se creen intocables, todos. ¿Por qué? Porque el pueblo nunca se ha rebelado y nunca ha quitado a ninguno. Aquí en Puebla padecimos a Mario Marín, y a pesar de las pruebas de que era un deshonesto, cuando en la televisión andaba diciendo, no, sí soy yo, pero no soy yo. No, sí es mi voz, pero no es mi voz. Idioteces así. Y el mexicano apático nunca ha quitado a ningún gobernante. ¿Sí está claro? Es algo que no se ha vivido. Bien. Si a alguien que fue elaborado a mano, un producto falso que construyeron durante 20 años, lo quitamos, va a haber un cambio de mentalidad en los dos bandos. El pueblo se va a dar cuenta del poder que tiene. Y cualquier político, aunque sea de Morena y aunque sea el sustituto, sabrá que ya no son intocables. Y si a López Obrador lo quitaron, pues a Mario Delgado con mayor razón. Si a López Obrador lo quitaron, con mayor razón a Martí Batres. Si a López Obrador lo quitaron, con mayor razón a Noroña, si está claro. Si a Batres, si a López Obrador lo quitaron, con mayor razón a cualquiera que lo ponga. Si está claro, porque ya no tendrán la fuerza. Como que habremos abierto los ojos todos y nos daremos cuenta que el poder del pueblo es inmensamente superior al de nuestros empleadillos. ¿Sí está claro? Y todo todo cambiará radicalmente. ¿Sí está claro? Sí. ¿Ustedes creen que si ya quitamos a López Obrador, vamos a dejar que cualquier changuito siga abusando de nosotros? No. Y si ya quitaron a López Obrador, ¿cualquier changuito se va a sentir intocable? Claro que no, ¿verdad? Es que los que hablan de esas tonterías no piensan, no razonan. O a ver, que me expliquen. Si el pueblo ya quitó a López Obrador y se dio cuenta del inmenso poder que tiene, ¿qué? Al otro día cuelga ese poder ahí en algún lugar y otra vez se vuelve a quedar sin poder. Digo, son absurdos, idiotas. Perdón que me exprese, pero es que no hay otros calificativos para esos señalamientos de estos mercenarios sinvergüenzas, sin dignidad, que se exponen a decir tantas tonterías, no respetando a su propia familia.
¿verdad? Así es. Así es, licenciado. Así es. Pues estas son parte de la mayoría de las dudas más frecuentes y de los miedos también, porque es una realidad que la gente, pues ante las cosas nuevas, siempre tiene un cierto temor o expectativa. Entonces, esto creo que es lo más arraigado entre la opinión de la gente, pero como usted bien nos lo acaba de mencionar, pues creado, ¿no? Desde afuera. Y Sí, nosotros no hemos... es un miedo natural, no es un miedo natural. Es un miedo inventado, creado, sembrado en nosotros por estos mercenarios que simulan ser opositores a AMLO, cuando en realidad, persiguiendo fines oscuros, están trabajando a favor de López Obrador, ¿verdad? Y además, pues estos últimos meses y años han comido de hablar mal de López Obrador, hasta les perjudicaría quitar a AMLO, porque después, ¿cómo comen si ya no hay de quién hablar mal? Es gente que no tiene vergüenza, que no tiene vergüenza. Así es. Así es, licenciado. Pues nosotros agradecemos muchísimo su participación. No sé si quiera agregarnos algo más de nuestra parte, pues las principales Pues dudas ya yo quedan. quisiera comentarles que los mexicanos somos un pueblo creado con todas las cualidades y atributos necesarios para salir adelante de cualquier adversidad. Dios ha creado a los mexicanos, al igual que a toda la humanidad, dotándonos de capacidades, de inteligencia, de fuerza de voluntad, de fortaleza, ¿verdad? Y claro, durante siglos, los poderes que han regido nuestros destinos han trabajado para tener un pueblo mal alimentado, y un pueblo mal alimentado tiene un cerebro no al 100%. Nos han dado una educación escolar pésima, información falsa, no nos enseñan a razonar. Entonces, en este trabajo de tergiversar la naturaleza humana de los mexicanos, convirtiéndonos de seres humanos excepcionales a remedos de seres humanos, en este trabajo o en esta labor han trabajado Peña Nieto, han trabajado Calderón, Fox, Cedillo, Salinas, de la Madrid, López Portillo, Echeverría, pero también trabajó Cárdenas y también trabajó Emilio Portes Gil, y también trabajaron todos nuestros gobernantes. Entonces, ojalá miremos a nuestro interior. Si creemos en Dios y creemos que somos hijos de Dios y que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, encontremos toda esa semejanza que nos iguala a nuestro Creador, encontremos esa fuerza y empecemos a vivir la vida con energía, con firmeza, no con miedos, y menos con miedos ajenos, con miedos que nos siembran verdaderos pelafustanes, verdaderos ignorantes, verdaderos traidores, ¿verdad? Hay una pelea de box y uno miedoso anda corriendo para atrás. ¿Cuándo va a ganar? Hay un partido de fútbol y un equipo miedoso toman la pelota y la sacan para afuera, toman la pelota y la... ¿Cuándo va a ganar? Si está claro, dejemos el miedo, tengamos confianza en Dios, tengamos confianza en nosotros, seamos congruentes, escuchémonos. Tu interior dice a favor de López, vota por López. Tu interior dice, estoy en contra de López, vota en contra de López, ¿verdad? Hagamos nuestra tarea
y a lo que venga, en su momento, estemos dispuestos a seguir. Si está claro, adelante. Si está claro, ya ganamos la revocación, la Sala Superior del Tribunal Electoral ya dijo que se va y no se quiere ir, bueno, pues tendremos que salir a las calles. Y aunque esté la Guardia Nacional y el Ejército, tendremos que salir a las calles. O bueno, pues, o no, sigamos pues de cobardes y que nos lleve la tristeza. Bien merecido tenemos los sufrimientos que padeceremos si López Obrador sigue en el poder, y más si López Obrador sigue en el poder contra la voluntad del pueblo que le revocó el mandato. Ahí sí nuestros sufrimientos se verían anticipadamente. Pero yo creo que tenemos que ser curiosos, tenemos que ser aventureros, ¿no? Vámonos a meter en esa aventura de la revocación de mandato y veamos qué experiencia nos regala la vida, ¿verdad? Así es. Sí, No hay licenciado. peor lucha que lo que no se hace, ¿verdad? Los únicos que nunca fracasan son los que no intentan nada, los que no hacen nada. Dejemos de ser como aquel que está sentado a la orilla del camino, ver pasar, y convirtámonos en personas que no únicamente recorren el camino, sino que además abren nuevos caminos. Estamos hechos para eso. ¿Ustedes creen que Dios hizo al ser humano una piltrafa? Claro que no. Hizo una grandeza. A cada uno de nosotros nos toca descubrir y sacar la grandeza que tenemos dentro en beneficio de nosotros, de nuestra familia y de nuestro país. Así es, estimada amiga. Sí, 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 tiene toda la razón, licenciado. No, no, como dice usted, no nos quedemos ahí con el temor que nos venza, ¿no? Hay que buscar la manera. Yo Todo en lo esto. personal no soporto a los miedos, no los aguanto, no, me desesperan. Si está claro, yo, gracias a Dios, no tengo a ningún miedoso cerca de mí. Y no los tengo porque si descubro que hay miedoso, órale, a la fregada, porque el miedo es contagioso. Al rato yo voy a andar miedoso, o por culpa de este idiota que no alejé a tiempo, no. Yo no soporto a ningún miedoso cerca de mí, ¿verdad? Entonces, no aceptemos miedosos. No, no vayas a votar, porque es una farsa. No, no vayas a votar, porque aunque ganemos no se va a ir. Babos. Así es. Sí, así es, porque una cosa es el desconocimiento, la ignorancia, que justo gracias a todos ustedes que tienen el conocimiento, pues nos comparten y podemos llevarlo a todo el auditorio y a todas las personas que se quieran informar. Y otra cosa es el miedo, como usted dice, ¿no? Entonces, si ya estamos entendiendo esa parte y estamos venciendo la ignorancia, pues ahora salgamos con todas nuestras fuerzas a hacer lo que nos corresponda como derecho y como obligación. No hay un solo miedoso que sea triunfador en la vida. Para ser triunfador en la vida, hay que caminar viendo hacia adelante, siguiendo nuestros ideales. El miedoso siempre camina viendo hacia atrás, cuidándose las espaldas. Y en ese ver hacia atrás, se tropieza y cae. ¿Está claro? No hay miedoso triunfador. Díganme el nombre de un miedoso que sea triunfador. Díganme el nombre de un miedoso que fue triunfador. No, hombre, este era remiedoso y vea dónde está. ¿Verdad? ¿Ustedes creen que Verdugo es triunfador? Ricardo Rocha es triunfador. Broso es triunfador. Son espejitos. Espejitos no son triunfadores, son mercenarios que venden su conciencia para perjudicar a los mexicanos a cambio o del perdón del fisco o de las dádivas que le tiran al suelo. Bien, estimados amigos, creo que eso sería lo que podemos decir al respecto. Pues agradecemos en todo, de verdad, licenciado, su enorme participación. Creo que nos ha despejado todas las dudas más importantes que más se manejan entre la sociedad, y eso lo agradecemos muchísimo, porque creo que a partir de ahora tenemos que tomar en serio esta convicción y salir adelante a la revocación. Pues le agradecemos nuevamente que haya estado con nosotros, que haya aceptado esta entrevista. Y bueno, pues a nuestros amigos de las Noches Más Patriotas, les deseamos que tengan una muy bendecida noche, pero sobre todo muy reflexiva. Ajá, que pensemos en todo esto que hemos aprendido hoy
y lo apliquemos a nuestras vidas. Además, no estamos solos, somos un pueblo, vayamos juntos con esa fuerza y salgamos a plasmar lo que decidamos, pero salgamos sin miedo, como bien lo dice el licenciado. Me despido con una escena hipotética. Tenemos a una mujer que le está diciendo a un varón, me das asco. Y a continuación lo besa apasionadamente. Ahí está Ángel Verdugo. Ahí están toda esa bola de idiotas que dicen una cosa y hacen todo lo contrario. Bien. Pues muchas gracias por tocar nuestras conciencias y nuevamente le mandamos un abrazo hasta su casa y todo nuestro agradecimiento. Y nos despedimos, su amiga Rocío Martínez les da las gracias por haber estado esta noche con nosotros y esperemos que compartan realmente esta entrevista que ha sido muy, muy, muy fructífera y creo que nos deja reflexiones importantes a todos. Muchas gracias. Gracias. Y arriba frena. Arriba Buenas frena. tardes. Así es. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.